El invitado al atardecer. Qué gusto saludarlos al atardecer. Uno de los temas que más preocupa a los padres es cómo hablarle a sus hijos sobre sexualidad. Muchos experimentan temor de generar más dudas, además de ser este un tema que puede ayudar a prevenir los abusos sexuales en los menores, al inculcarles desde pequeño respeto por el cuerpo humano. Pero para hablar de este tema nos acompaña hoy un especialista, es el doctor Fernando Rosero Médica, médico sexólogo. Doctor, bienvenido al atardecer. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Doctor, empecemos hablando de cómo justamente enseñarles a los niños este tema de la sexualidad. Bueno, el tema de la sexualidad lastimosamente siempre se ha visto bajo el tema de un mito muy frecuente es pensar que hay una edad específica para empezar a hablar de sexualidad. De sexualidad se habla desde el momento mismo del nacimiento y se habla no solamente con palabras sino con acciones, en el momento en el que ellos ven que yo respeto a mi pareja, en el momento en el que sé y nombro las partes del cuerpo con el nombre y como son, cuando me baño con ellos y sin ningún temor y sin ninguna vergüenza les explico las diferencias que tenemos. Entonces, pensar que hay una edad específica para empezar a hablar de sexualidad es uno de los mitos que tenemos que derrumbar porque no existe una edad como tal. Doctor, es decir que desde muy pequeños les empezamos a hablar a los niños y lo van a tomar de la mejor forma. Sí, y eso es uno de los trabajos que venimos haciendo. Tenemos que hablar de sexualidad desde siempre y quitando de lado uno de los temores que más tenemos los que somos papás y es el pensar que al hablar de sexualidad vamos a generar una respuesta negativa o vamos a volverlos hipersexuales. Voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, para tratar de ubicar un poco a los padres y es, cuando estamos aprendiendo a conducir, por ejemplo, muchas veces la persona que nos está enseñando nos dice no te pases el semáforo en rojo y nos lo dice no una vez y nos lo dice 1000. Claro. Cuando estamos solos frente a la decisión de pasarnos el semáforo, nuestra decisión es que no pasarnos porque aprendimos que hay unas consecuencias. En sexualidad es lo mismo, muchas veces nos dicen que hay unos riesgos, muchas veces nos hablan abierta y positivamente de lo que implica la actividad sexual y no por ello vamos a tomar la decisión de empezar a tener muchas más relaciones. Por el contrario, al tener una gran información, tenemos la posibilidad de discernir y definitivamente de no caer en el error o en una enfermedad de transmisión sexual o en un embarazo no deseado. Es decir, el diálogo y hablar mucho no nos lleva a un problema. Doctor, otra de las dudas que tienen los padres es si es correcto hablar con diminutivos o con nombres de animales para referirse a los órganos genitales, por ejemplo, o la cigüeña para enseñar a los niños cómo nacen los bebés. Bueno, definitivamente el tipo de diminutivos y de palabras como la que tú dices no está aconsejado, no se recomienda básicamente porque lo que hace es generar ocultismo, genera una falsa interpretación de las diferentes partes, por lo tanto, y cuando uno revisa un poco la literatura, la indicación es hablar clara y abiertamente, sin diminutivos, respecto a lo que estamos refiriéndonos, a la parte del cuerpo a la cual estamos haciendo mención. Las preguntas que surgen, doctor, ¿los papás las deben contestar de una vez? ¿Deben buscar a un especialista? ¿Cómo debe ser este proceso? Vale, básicamente aquí existen dos puntos. Uno tiene que aprovechar del momento de la espontaneidad de la situación para responder esas preguntas. A uno le preguntan mucho, óigame, hábleme de unos tips o de cuáles serían las recomendaciones para hablar de sexualidad. Realmente no existe un tip específico, sino que existen recomendaciones. Ya hablemos de ello para tratar de ayudar un poco a resolver esta pregunta. Entonces, uno tiene que aprovechar el momento, indiscutiblemente ese es el mejor momento para hablar de sexualidad porque si esperamos al momento ideal nunca va a llegar y empezando que si planeamos ese momento, como dicen hoy en día los niños, se vuelve una situación súper incómoda y súper molesta, entonces aprovechar la espontaneidad. Segundo, hay que utilizar y hacerlo siempre en función del humor, no tiene que ser una charla súper ortodoxa y estructurada porque va a generar aburrimiento. Y tercero, lo que hay que hacer básicamente es tratar de generar en ese niño la reconfirmación de lo que entendió o por qué lo está preguntando. En función de esas tres cosas es válido en cualquier momento hablar de sexualidad. Doctor, también el respeto por el cuerpo se inculca desde muy pequeños y, por ejemplo, el bañarse con los niños es uno de los temas también que generan dudas entre los papás. ¿Qué hacer en ese caso? Lo decíamos ahorita al comienzo, el tema de la corporalidad tiene que ser un tema absolutamente normal. Somos nosotros como adultos y con nuestra visión erotizada los que generamos problema o conflicto en los niños. El niño simplemente tiene una visión absolutamente natural, por lo tanto es natural, como su nombre lo dice, el bañarse. O sea, ahí no hay ningún rollo ni ningún conflicto. O sea, está bien que los papás lo hagan junto con sus hijos, pero hasta una edad determinada, o lo pueden hacer
¿Cómo saber en qué momento Ahí llega un hacerlo? momento, la pregunta es, ¿en qué momento parar de bañarme con mi hijo? Y básicamente es, los niños, nos olvidamos de que ellos también empiezan a desarrollar intimidad y autocuidado. Ellos mismos empiezan a sentirse excluidos y para ellos mismos es el momento y ellos empiezan a pedirte más tiempo, más espacio para estar solos o para no compartir esos espacios. Y es el momento de como papás aprender a respetar ese espacio y no forzarlo, porque muchas veces decimos queremos seguir viendo a nuestros hijos como unos niños y es el momento en el que ellos nos están pidiendo que abramos el espacio para no hacerlo. Entonces, habrá niños que lo van a hacer a los 7 años, habrá niños que los van a hacer a los 8, no te puedo decir una edad específica, lo que sí te puedo decir es que los niños generan ese espacio de apertura para que dejemos de lado ese tipo de actividades que es bañarnos con ellos. Y muchas otras actividades, doctor, porque desde muy pequeños los niños ya empiezan a ver a personas de otros sexos y empieza a ver de pronto algún tipo de relación y de vínculo, que desde muy pequeños pues es algo muy inocente. Pero también los papás deben fomentar este tipo de conductas, o sea, debe permitir que los niños se relacionen abiertamente o por el contrario deben como reducir estos espacios. Definitivamente lo que tenemos que abrir es permitir vivir, tener una vivencia respecto a eso. Acordémonos que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, por lo tanto necesitamos de las relaciones sociales. Lo que sí es cierto y respecto a la sexualidad es que no podemos poner ni ridiculizar ni enfocar todo al tema de la sexualidad. Está muy mal, por ejemplo, que siempre comparemos a los niños o que le digamos, oye, es que tienes una amiguita, entonces es la novia, porque le estamos enseñando entonces que tiene que depender sentimentalmente de alguien. Simplemente es tu amigo, es tu compañero, es normal sentir gusto, empatía, cariño por esa persona, pero eso no implica una relación, porque con el tiempo lo que se va haciendo es generando dependencia sentimental, es decir, yo necesito estar con alguien o si no, no voy a estar bien y todo lo que sienta positivo es que me genera una relación o un vínculo, cuando no es así. ¿Cuántos adultos o cuántas personas tenemos amigos, relaciones que no implican una relación sentimental y sí la podemos pasar bien o estar bien? Doctor, ya para finalizar, ¿el aprender de sexualidad puede ayudar a controlar los índices de abusos en los menores? Definitivamente sí, los niños que están empoderados de su sexualidad, en los hogares en los que se habla abiertamente y se empodera a los niños respecto a su cuerpo, al respeto, a un canal abierto para hablar del tema, sabemos que existe menos posibilidad de que se perpetúe o que se mantenga un abuso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos al atardecer. No, el gusto fue para mí, muchísimas gracias por la invitación. Y ustedes continúen que hay más información y entretenimiento al atardecer.